Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La crisis energética en nuestro país no es algo nuevo. Lamentablemente es una situación que se ha repetido en algunas ocasiones. No se toman las medidas necesarias por parte de los diferentes gobiernos y los que tienen que pagar las consecuencias son los ciudadanos. Los temidos apagones con todos los perjuicios económicos que conllevan. Pero ¿qué hacer frente a esta situación? Lo vamos a revisar enseguida en nuestra entrevista. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el ingeniero Pablo Ramón. Él es director ejecutivo del Consejo Estratégico de Infraestructura CEI. Ingeniero Ramón, muy buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en nuestro estudio. Muchísimas gracias, María del Carmen, siempre atentos para poder atender sus requerimientos. Gracias nuevamente. Pues conocemos que justamente el CEI ha realizado una propuesta. ¿De qué se trata? ¿Es posible hacer frente, solucionar esta situación recurrente que tenemos en nuestro país? Bueno, primero un poquito comentarle qué es el CEI, porque perfecto. Es la primera vez que la gente empieza a escuchar. En diciembre del 2023 se reunieron las cámaras de la construcción, varias cámaras de la construcción del Ecuador, y dentro de eso se creó un organismo de gestión estratégica, que es el Consejo Estratégico de Infraestructura, CEI, que nuestro objetivo es generar y proponer políticas de medio y de largo plazo a los problemas de la infraestructura. Llámese infraestructura desde carreteras hasta museos, pasando por tema eléctrico, energético, agua potable, puertos, realmente todo el gran espectro de infraestructura. En este escenario, desde el año pasado también ya se había empezado a hablar de los problemas eléctricos. De hecho, el primer problema saltó sobre la base del Coca-Cola Sinclair, en el cual tenemos la grave preocupación de la erosión regresiva que se ha venido generando y que es un problema que no se lo topa. Todavía sigue ahí, sigue dándose vueltas, está complicado. Las autoridades, lastimosamente, siempre se ven ante el dilema de qué hacer frente a una crisis fiscal. Y esa es la realidad. Muchas de las personas tenemos que estar claros de que el primer problema que empieza en el sistema eléctrico es que está topando fondo de sostenibilidad financiera y fiscal. La gente solo lo ha visto desde el punto de vista operativo, que el daño, que la compuerta, que se bajó el río, pero el problema... Pero hay un problema de fondo, entonces. El problema de fondo es fiscal, que el sistema ya no soporta. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Para darle un ejemplo, estos días hemos comprado energía Colombia. Así es. Y todo el mundo estamos asustados de los precios de la energía Colombia. Pero, ¿será que ellos nos están vendiendo la energía cara o nosotros tenemos una energía demasiado subsidiada? Ese es el tema que tenemos que empezar a abordar. Si no, las medidas que está tomando el gobierno en este momento, que las está tomando bastante bien, hay que aceptar, está enfrentando la crisis con valentía, con decisión. De alguna manera. De alguna manera. Está tomando retos complicados, que va a alquilar las barcazas, seguramente la energía va a ser cara y seguramente Contraloría luego va a observar un proceso. Pero son problemas son soluciones parche, ¿no? Es decir, lastimosamente así funcionamos. Así es, así funcionamos en nuestro país en absolutamente todo, reaccionamos. Es curita a la gangrena. Entonces, si no, el Consejo Estratégico ha generado el día de hoy una posición en la cual dice que tenemos que ya tomar medidas de verdad. A largo plazo. En el medio y largo plazo. Exacto. Porque si no tomamos esas medidas, en 8 meses vamos a pasar lo mismo, en un año vamos a pasar lo mismo, en un año y medio vamos a pasar lo mismo y no hay forma de resolver este tema. ¿Y qué es lo que sucede? Es bien sencillo. El país sigue creciendo en población, el país sigue teniendo menos petróleo, los ingresos petroleros son cada vez menores. Sigue consumiendo más energía. Sigue consumiendo más energía, se necesita, unos dicen que es el 10%, 600, 700, no importa cuántos megavatios al año de generación se necesiten. Hay que resolverlo al problema, porque esos megavatios tienen que estar instalados y tienen que estar pagados. Pero si no tenemos un sinceramiento en el sistema energético, que es lo mismo que está pasando en todas las áreas de la infraestructura,
la cosa se viene bien complicada. Ahora sí, revisemos cuál es la propuesta que tiene el SEI para hacer frente a esta situación. Usted lo estaba diciendo, para buscar una estrategia, políticas claras a mediano y largo plazo, porque ahora lo que estamos haciendo simplemente es remediar temporalmente el gran problema que tenemos, y ojalá todos rezando para que llueva, ¿no? Pero sí, hay que enfocarse en estrategias óptimas, eficientes, que puedan funcionar. ¿Cuáles son esas estrategias? Lo primero que hemos hecho es, una vez que hemos reunido a varias personas desde aproximadamente noviembre, en diciembre nos constituimos oficialmente, pero habíamos venido trabajando con varias personas estas semanas y meses. También hemos trabajado con especialistas que han estado en la prensa dando criterios de opinión. Hemos generado una propuesta de hoja de ruta para solucionar esto. Y el primer punto, que es el más delicado, porque a veces las cosas hay que toparlas desde el punto más delicado. El cáncer se lo ataca yendo a hacer quimio y radioterapia. Es que debemos iniciar de inmediato un proceso de no de incremento de tarifas, pero sí de saber cuál es la verdadera tarifa. De transparentar el valor de la tarifa como tal. En este momento, aunque no lo pueda creer María del Carmen, de todos los especialistas que hemos hablado, nadie sabe cuál es el verdadero valor de la tarifa. Nadie. Cero. Todo el mundo habla, es que es 14, 15, verás, vas el número que pensaste, réstale 2 más 1, 16. Hay diferentes criterios para poder saber. No hay un criterio. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede generar un esquema de subsidios, un esquema de beneficios, una política? Si no hay un sinceramiento de los costos, no se sabe cuánto es. Estaba leyendo hoy la ley de competitividad energética y deja los mismos puntos, aunque ahora por lo menos algo más se ha sincerado. Por ejemplo, dice que en el tema del servicio público de energía, la tarifa debe ser para cubrir los costos de actividades de generación operada de forma óptima. ¿Qué es forma óptima? Claro. ¿Qué son los costos de operación? Es muy subjetivo. Es demasiado subjetivo. Entonces, lo primero que nosotros sugerimos es, hay que sincerar. Y eso de forma técnica, además. Técnica, política, social, ambiental, jurídica. Porque ya no solo se puede ver sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, no, tiene que ser técnico, ambiental, jurídico, económico, completo, integral. Porque tiene razón Finanzas dice, bueno, ¿y cuánto te tengo que dar de subsidio? Y al mismo tiempo la gente dice, es que yo ¿por qué tengo que pagar más? Pero ahorita le compramos a Colombia a 60 centavos y todo el mundo dice, es que es carísimo. ¿Y cómo sabemos si es carísimo? Si nosotros no sabemos cuánto nos cuesta nuestra tarifa. En nuestra tarifa no está considerado costos de los créditos. No está considerado costo del mantenimiento, de reservas, de reposiciones. Que es tan necesario, además. Exacto. Entonces, si es que no sinceramos el valor de la tarifa, pero hablando de analizar cuál es el verdadero costo, cómo incluso podemos generar los contratos de inversión, todos los procesos que se necesitan. Una vez sinceradas las tarifas, realmente ahí el gobierno puede empezar a aplicar un sistema de política tarifaria y saber a quién da inmediatamente un beneficio, un subsidio, una condición mejor. Es decir, pero si no sabemos, el Ministerio de Finanzas con justa razón dice, oye, ¿cómo vamos a dar subsidios a ellos si ya les estoy dando subsidios por el IVA, por el por el otro? Nadie sabe. Entonces, el segundo paso que nosotros proponemos es, una vez sincerado el valor, y creo que el trabajo del ministro es colocar un equipo al 100%, con finanzas, con el sector público, con el sector privado, con todos, a saber el valor de las tarifas, y de ahí sí a diseñar una estrategia nacional de tarifas. Pero, como tercer punto, hemos visto que está bien. Por favor. El segundo punto, lo estoy leyendo en este momento en el documento que usted me entregó, habla de un ajuste paulatino a las tarifas que sea acordado con la sociedad para que no se generen pues grandes perjuicios a los sectores más vulnerables, y también dice que apoye a sectores sustanciales productivos. Acordado, cuando se habla de un ajuste a las tarifas acordado con la sociedad, a veces resulta complejo, ¿no? Ese es un punto que realmente se le viene cuesta arriba cada vez que se trata de hablar de este tema. Usted sabe, hay gremios que se oponen completamente que de ninguna manera se ajusten las tarifas. ¿Qué hacer en esa situación? Tenemos que dialogar.
Es que, mi estimada María del Carmen, lo que se ha cortado en el país es el diálogo. El Estado no da más plata, ya no soporta más. Es decir, en este momento el diálogo es hasta sencillo. Oye, si no nos ponemos de acuerdo en esto, no me pidas luego que no te corte la luz. Hemos llegado a ese punto. Ya la situación del sistema está tan débil y tan cortada que en este momento ya el diálogo tiene que nacer ya como una necesidad no solo de sobrevivencia. Pero tiene que haber un compromiso también por parte de los diferentes sectores, ¿no? De sectores, le voy a poner 3 sectores. Sector industrial, que tiene que haber un compromiso. Sector productivo, tiene que haber un compromiso. Sector sindical, tiene que haber un compromiso. Por ejemplo. Y los usuarios tenemos que tener un compromiso. Mire, le voy a poner un caso. Estamos hablando, lo mismo se refleja en todos los sectores. Le voy a poner otro ejemplo. Hace unas semanas salió un video bien interesante del río Machángara, que mucha gente lo vio. Eso amerita poner una tarifa para poder hacer la recuperación de esa agua servida. ¿Se ha empezado a hablar de eso? Nadie. Entonces hay que empezar este diálogo social. Justamente el CEI ha tomado esta batuta de proponer este inicio de diálogo social, porque tenemos que a la autoridad porque es necesario, decirlo. Sin lugar a dudas. No hay otra manera de salir adelante. Vamos revisando los siguientes puntos. ¿Cuáles serían? El tercero sería la revaluación de la institucionalidad del sistema eléctrico. Todo el mundo lo ve al sistema eléctrico y lo primero que ponen es que está unido los ministerios. Y es verdad, hay un error haber unido minas con energía. En el mundo, de manera global, el Ministerio de Energía cubre petróleo y energía porque hay mucha interdependencia aparte de eso. Acuérdense que el 20-22% de la generación es termoeléctrica. Necesita de Petroecuador, Select lo necesita Petroecuador. Entonces sí tiene una razón de que esté unido energía en un solo ministerio. Pero hemos pasado posiblemente por 5 ministros, pero por 20 viceministros. En Select ya nadie sabe cuántos han pasado. Las agencias de regulación y control están con un ese es otro problema también. Es otro problema. Ese es un problema aparte, exacto. Exacto. Pero entonces hay que empezar a organizar estas cosas, que lastimosamente son duras. Yo no digo que no. Y no es fácil. Y lo que le estamos poniendo al ministro es complejo, porque aparte hay cosas delicadas. Muchos de estos sectores están altamente contaminados por corrupción. Lo sabemos. Entonces lo vemos hay que tomar el tema. Si no se logra al menos articular esta visión entre ministerios y entre funciones de las empresas públicas y los distribuidores y los operadores, es complejo. Pero aquí hay una cosa bien importante, mi estimada María del Carmen. Esto no solo es en esos ministerios. Hay que lograr que Finanzas, el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación también tengan una visión de medio y de largo plazo, que no la tienen. Lastimosamente el Ministerio de Economía y Finanzas es Ministerio de Tesorería y Contabilidad. Entonces la función económica, de previsión económica, la están perdiendo. No la tienen. De hecho, es un problema que ya lo hemos podido presenciar y nos han comentado varios especialistas. Entre otros, los especialistas del Departamento del Tesoro, que están con la misma preocupación de cómo lograr la sostenibilidad del sistema. Entonces, para nosotros es trabajar. No digo que esto es fácil. Lo que estamos proponiendo es justamente para lograr una visión de medio y de largo plazo. También se considera el tema de la inversión privada. Ese es otro punto que genera líneas rojas cada vez que se lo toca. Ya sabemos que hay sectores que se oponen pues a este concepto, digamos, de que de alguna manera se mezcle la inversión privada en proyectos públicos. Pero es evidente esa oposición bajo varios puntos de vista. Primero, porque tenemos un plan maestro de electricidad que no está definido quién hace qué. Falta claridad. No tiene sostenibilidad fiscal. Yo digo, en este momento, ese plan maestro de electricidad, señores, hay que decirlo fuertemente y complejamente, ha fracasado. Ha fracasado el plan maestro. Es decir, vamos a ver cuánto tiene de ejecución. Todo el mundo está diciendo es que es desde el 2019 y no se ha hecho más que el 5%. Eso es fracaso. Pero es fracaso porque desde su concepción se lo estructuró como un plan técnico con una visión ambiental, pero no se lo estructuró como una visión de inversiones ni como una visión de cómo se va a sostener fiscalmente. Tiene que haber una sostenibilidad. Tiene que haber, y eso no tiene.
Es decir, yo también puedo poner un presupuesto y digo, necesito para esto 2.000 millones, 3.000 millones, 550, ya. ¿Cómo se va a financiar? Porque solo haciendo ese financiamiento yo puedo decir, hay que empezar con este proceso y todo. Entonces, eso sí es una buena cosa que en la ley de orgánica de competitividad energética ya establece, y eso debería ser lo que hay que trabajar de inmediato. ¿Qué proyectos se los quiere hacer con el sector privado y cuáles no? De tal manera de que finanzas y Semplades ya empiecen a pensar de dónde sacar esos productos. Mire cómo se va dando el concepto que estamos proponiendo. Tarifas, subsidios, institucionalidad, y ahora sí entramos a plan energético. Se genera la línea que necesitamos de sostenibilidad. Todo el mundo ya quiere empezar ahorita a hacer los proyectos, pero no tenemos nada de sostenibilidad. Ahora estamos hablando de autogeneración, estamos hablando de que las licencias ambientales constituyen un freno. Coméntenos un poco acerca de eso. Primero, la autogeneración en la ley se ha mejorado mucho, pero nosotros sí consideramos que debe generarse una política nacional de autogeneración. Si hay personas que quieren generar, si hay empresas que quieren generar su energía, ayudémoslas. La ley permite. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como institución para incentivar? Pero aquí hay una cosa bien importante y que creo que ese es el otro consenso que tenemos que lograr, o eso es lo que el CEI ha pensado que es un consenso. Tenemos que realmente creer en que la inversión privada en el sector de energía vale la pena. Porque o si no, el choque entre el sector público y el sector privado está bloqueando. Entonces ahí tiene el problema de la autogeneración, el problema de las licencias ambientales, que es un tema que no se lo acaba de resolver. Hay 26,000 permisos ahí. Mire, empantanados, sin que se dé ninguna solución. Aparte con otra situación. Realmente se tiene que sacar licencia ambiental para todo. ¿No será que está sobreregulado el sistema ambiental? Se puede delegar más a los sectores. Recordemos que todo este proceso legislativo que lo tenemos vigente estuvo muy pensado en control total del Estado. Así es. Y lo que hemos logrado con control total del Estado es no hacer nada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es lo que está sucediendo. Entonces, para nosotros sí, clave el tema de las licencias ambientales, clave la política nacional. Y ahí solo le proponemos al ministro Luque y al señor presidente, hagamos realmente entre todos un esfuerzo para que haya la política nacional de sostenibilidad, de autogeneración. De autogeneración, mire, claro. Los barrios se pueden unir y a través de de agrupamiento del barrio hacer la iluminación de canchas, de salas comunales, de todo. Entre todos ellos. Eso, por ejemplo, ya para finalizar esta entrevista por una cuestión de tiempo. El último punto que me pareció también muy, muy interesante porque nos involucra a todos, ¿no? Porque esto no es solamente de las autoridades del ramo, de las empresas públicas que manejan esto, no, es que todos de alguna manera somos responsables de que haya una solución. Ustedes lo pusieron, la concienciación a los ciudadanos, que haya una comunicación para el ahorro y para el consumo responsable. Sí es parte sí tiene la responsabilidad el gobierno de turno de alguna manera una campaña enfocada a esto, a dirigirse a los ciudadanos, a crear, a generar esa conciencia que tal vez no la tenemos mucho los ecuatorianos. No la a pesar tenemos, de todo. No la tenemos, y voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si en la oficina subimos la temperatura del aire acondicionado de 20 a 21 grados, seguramente no vamos a sentir un gran cambio, pero energéticamente es muy importante, sumamente importante. Miren, una cosa sencilla. ¿Cuántos de nosotros en la casa estamos con 3 televisores prendidos? De acuerdo. Los celulares se quedan prendidos toda la noche cargando. Es decir, hay un montón de cositas más, pero esto también, en el momento en que sinceremos tarifas y haya y nos cueste a todos de repente un costo de luz que se fue al doble o al triple, también va a ayudar, pero no debemos esperar a que pase eso. Y esto es un tema de que todos tenemos que colaborar. Si los ciudadanos no colaboramos en este punto de la concienciación, de cuidar la energía es un recurso que en este momento está costando muchísimo. No, y lo estamos viendo además en varios países, ¿no? Costa Rica está con apagones, México está con apagones, está no solamente ocurriendo aquí en nuestro país. Y en Alemania, en este momento, están en una crisis de cambiar de sistemas eólicos nuevamente a sistemas nucleares. Imagínense. ¿Y por qué?
porque hay vulnerabilidad y la gente puede empezar a tener problemas de apagones. El mundo en este momento está con una crisis mundial energética y por eso es que hay un apetito muy, muy grande de invertir en el sector energético. Pero si no hacemos todos y todos nos ponemos de la mano, muy complicado. Un ejemplo. Hay edificios que tienen 4 ascensores que todos suben con una persona. Así es. Miren. Ya nadie quiere subir gradas, aunque sea de un piso al otro. Exacto. Pongamos los 3 y es un ahorro. Todos creo que debemos. Y esa es la propuesta nuestra. También les estamos proponiendo ya vamos a crear una comisión permanente de energía, como va a haber una de vivienda, una de peajes, una de varias áreas. Pero necesitamos... Importante que haya, exactamente, importante que haya una comisión conformada por gente que pues pueda apoyar, ayudar de alguna manera en este sentido. Le quiero pues agradecer al ingeniero Pablo Román, director ejecutivo del CEI, por habernos acompañado en este espacio y conversar un poco acerca de esto, que es motivo de mucha preocupación y que además le cuesta muchísimo dinero, sobre todo al sector productivo. Estamos hablando de millones de dólares por esta situación. Gracias. Muchísimas gracias, María del Carmen. Siempre gustosos a poder atenderles. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.